Hay varias variantes de portones levadizos. En este caso es un portón levadizo basculante. Los portones levadizos son tan antiguos como la época medieval. Todos recordamos que los castillos usaban portones abatibles. No eran basculantes, pero sí eran levadizos. Estos portones tienen la ventaja de que ocupan muy poco espacio, aprovechan bastante bien el espacio. No son fáciles de hacer, por lo mismo yo creo que no son muy comunes aquí en México, aunque en otros países como en Argentina yo sí he visto que los usan mucho. Miren, coloqué el auto a 25 centímetros de separación, o sea, bastante pegado al portón, para que veas que sí puede abrir. Hay veces que la gente cree que estos portones basculantes pues van a chocar con el vehículo, no. La cochera es más profunda, pero lo puse ahí pegado para que se pueda ver cómo puede pasar sin ningún problema. La altura pues también la ajustas en base a la longitud de los brazos. Se pueden hacer tanto automáticos como manuales, como es este caso. Te voy a explicar. Primero ocupas tener tu portón, y a tu portón ocupas ponerle un eje de balanceo y ocupas ponerle unas ruedas. Ocupas dos brazos y ocupas dos rieles laterales donde corren las ruedas. Los rieles tienen que estar firmemente unidos a la pared. En mi caso yo vacío unas columnas de concreto en los extremos porque no tenía realmente un punto fijo, estable, porque todos los esfuerzos se cargan sobre estos rieles. Si te fijas, yo hice una columna de concreto y le puse unas anclas, unas placas ahí de acero, y sobre las placas de acero soldé los rieles. En la parte superior del riel se pone un eje de balanceo también, donde se balancea el brazo. Imagínate que es el brazo de un sube y baja, ¿no?, que se está balanceando. Los brazos los construí a base de una solera de 3/8 de espesor, de 2 pulgadas de ancho y más o menos 92 centímetros de largo. Hice cortes. La distancia entre los ejes yo lo dejé 34 pulgadas, pues esto puede variar dependiendo qué tanto quieres que se eleve. El riel yo lo hice en base de un PTR de 6 pulgadas de ancho por 1,5 pulgadas de profundidad, calibre 16, al cual hice un corte en forma de rendija por donde se mueve el eje de la rueda ovalera. Puse en la parte superior un perno, que igual puede ser un tornillo, de media pulgada grado 5. Este perno no solo estaba fijo en el PTR metálico, atravesaba el PTR metálico y llegaba hasta la columna de concreto que había puesto. Yo puse estas medidas para superar los esfuerzos cortantes para el peso del portón, porque era un portón bastante pesado. Se recomiendan que los portones basculantes no sean tan pesados. Aparte, si se fijan, lo puse como un esfuerzo cortante doble, o sea, el perno estaba pescado de los dos extremos, de la columna de concreto y de un ángulo por ahí. Básicamente era algo así. Lo que en la universidad se ve como el esfuerzo cortante doble, que pues incrementa el doble el esfuerzo cortante límite que soporta. Aquí iba el brazo, que se colgaba como si fuera un columpio, básicamente, ¿no? El diseño yo lo hice en SolidWorks. Diseñé mi portón, bueno, ya lo tenía hecho el portón, simplemente lo dibujé. Coloqué los vástagos de donde iba a ir la rueda. En el de abajo era 43 centímetros y el de arriba lo hice a 78 centímetros. Aquí estoy dibujando los rieles. El objetivo de dibujar las partes por separado era hacer un ensamblaje aquí en SolidWorks y en base al ensamblaje hacer un estudio del movimiento, ver cómo se mueve, una especie de animación, simulación de movimiento, y en base a esa simulación tomar las medidas adecuadas que yo necesitaba en mi portón. Si se fijan, este es el brazo y aquí está el ensamblaje ya terminado. Aquí me faltó el brazo izquierdo, lo hice de esta forma para mostrarte cómo se hacen los ensamblajes aquí en SolidWorks.
Estoy apagando las cotas para que no estorben. Visualizar cotas de operación las estoy apagando. Y voy a empezar a hacer el ensamblaje del brazo de la misma forma que lo hice del brazo derecho, así como se ve. Entonces ocupo insertar componentes, un brazo, que lo tengo por aquí. Ya lo tenía dibujado. Ahora lo más importante es saber hacer relaciones de posición en ensamblajes, que es el icono del clip. Ya que le di clic, seleccioné la superficie concéntrica interior del brazo, la superficie concéntrica del vástago. Y ahora voy a hacer una relación coincidente de superficies para tener el ensamblaje ya terminado. Si yo arrastro cualquiera de las partes, voy a ver el movimiento. Si pongo una vista frontal, como les decía, puedo arrastrar y ver el movimiento, ¿no? Este es el movimiento. Yo lo hice de esta forma, con estas longitudes, para que quedara ligeramente levantado el portón. Por aquí abajo, si vemos, tenemos el eje de la rueda. Ahí en la rueda estuve colocando valeros de la biblioteca y de SolidWorks. Estuve batallando para encontrar un valero adecuado, igual que en la vida real. De hecho, en la vida real lo que hice fue que me llevé el eje que iba a usar en esta parte y fui al negocio de los valeros y empecé a checar diferentes tipos de valeros. No encontré el valero exacto para el eje que tenía, tuve que cambiar de eje, compré un valero y después tuve que encontrar el eje para ese valero. Aquí en SolidWorks voy a usar un valero, voy a usar este tipo de valero. Este se ve bastante bien, nomás para la imagen, ¿no? La representación de que pues ahí debe haber una rueda, un valero. Vamos a hacer una relación de posición entre estas caras para que se vea cómo quedó en la vida real. Yo en la vida real ahí le di un punto de soldadura al valero para que no se moviera. Esas dos caras las puse fijas con unos puntos de soldadura. Vamos a ver el movimiento. Ahí se veía el movimiento teniendo invisibles los postes. Vamos a hacer visibles los postes, pero que sean transparentes. Botón derecho, por aquí tiene una opción de transparencia, que es esta. Ahí se ve cómo se mueve la rueda dentro del poste. Este es el movimiento que tiene que tener. En mi diseño queda ligeramente inclinado cuando está abierto, como lo ven. Hay otros diseños que yo he visto que queda completamente horizontal. En estos portones, conforme lo estás levantando, el peso se va balanceando hacia el otro lado y se hace cada vez más ligero. Incluso se mantiene en la parte de arriba con el propio peso del portón. En mi portón, como estaba muy pesado, por eso le puse las columnas esas de concreto, tuve que agregarle un contrapeso de concreto. Ese contrapeso lo coloqué con unas poleas metálicas, que son estas que estoy dibujando. Estas poleas metálicas yo las conseguí en una refaccionaria, de hecho eran poleas metálicas, una era de un bocho y otra yo ya la tenía por ahí de un auto antiguo, ¿no? Eran poleas metálicas de 4 pulgadas y por ahí puse un cable de acero de 3/16. Estos contrapesos se usan mucho en los elevadores. Si has puesto atención, cuando sube un elevador baja un contrapeso. El objetivo es que el motor no ocupe mucha potencia para elevar el elevador. En mi caso, pues estas poleas son poleas fijas. No creas que por ser poleas se incrementó la fuerza, realmente son poleas fijas. Es la misma fuerza que jala aquí hacia abajo, es lo que está levantando en el portón. Ahí se ve el cable de acero que usé. Y por aquí es donde está el eje. Por ahí se ve el valero. Este es el contrapeso. A la derecha pongo la imagen de cómo se ve funcionando. El contrapeso es de concreto. Si se fijan, era una cubeta que yo le había puesto y un armado de varillas por dentro. Y lo que yo había hecho es que le vacié el concreto y cargaba el portón, ¿no? Entonces yo iba rellenando la cubeta de tal forma que yo sintiera que ya fuera fácil de levantar el portón, ¿no? Además, por seguridad, le dejé una guarda de protección, si te fijas. Una malla para que no vaya a pasar personas por debajo del contrapeso cuando se abra.
Este fue el resultado final. Se puede levantar sin ningún problema el portón, a pesar de ser un portón muy pesado. Una protección extra que yo recomiendo es poner un pasador en esta parte. El objetivo del pasador es mantenerlo con seguridad del portón en la parte superior, aunque se supone que se mantiene solo por el mismo contrapeso. Ahora, este mismo pasador también puede servir de seguridad para evitar que se abra. Ahora, tú lo puedes poner en esta parte y ya no lo pueden abrir empujándolo, porque es un portón manual, ¿verdad? Se abre levantándose. También le puse esta parte para que no se abriera hacia afuera. Aquí lo tengo abierto el portón para que veas cómo queda sobre el vehículo. Además le agregué yo unos cables de seguridad, que son estos que están por aquí arriba. Que la verdad no se ocupa. En ningún diseño que yo vi por ahí los ponían, pero yo se los puse como una seguridad extra. Un dato curioso, si has puesto atención en la caricatura de Rick y Morty, en la cochera donde trabaja Rick tienen un portón basculante, y ese portón basculante siempre lo tienen levantado y se levanta con resortes, no es con contrapesos, es un resorte que está estirado. Pon atención para que lo veas. Espero te haya gustado el video, nos vemos.